seguimos. Buenas tardes, good afternoon, bye, chapa. Bien, ¿cómo están? ¿Tranquilos? Bienvenidos los chicos del primero técnico y segundo científico. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien, tenés tu cuaderno a mano. Imperdible la clase. Hasta ahí nomás. No. Tranquilo, sí, mandale ya un mensaje a tu compañero. Ya están los profes. El profe Simón y la profe Ramona. Una de las clases más esperadas también. Pero antes, www.13.com.pi. ¿Te perdiste la clase? ¿Te perdiste algún detalle? Retrocedí nomás, dale clic, pausá, anotá. Tranquilo, bien, estamos listos. Bueno, empezamos y les doy la bienvenida a los profes. Buenas tardes, ¿cómo están, profe Simón, profe Ramona? Buenas tardes, profe Rodrigo. Vamos a trabajar con los alumnos. ¿Qué tal, profe Ramona? ¿Cómo está, profe? Todo muy bien. Bien, Bien, el tema que vamos a trabajar hoy es momento resultante, equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, para iniciar esta clase, nos vamos con la profe Ramona. Muy bien, vamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar nosotros entonces ahora con un tema muy importante que es la parte de momento resultante, como estaba diciendo el profe Simón, y vamos a tomar en cuenta todo lo que ya aprendimos en las semanas anteriores para poder englobarlo todo en un último tema que va a ser muy interesante y vamos a resolver algunos ejercicios muy útiles para nosotros. Y vamos a ver entonces equilibrio estático de un cuerpo rígido. Para empezar, veamos la capacidad y los indicadores. Genial, vamos, profe. La capacidad que vamos a trabajar dice, aplica el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Y los indicadores son, en primer lugar, tenemos, aplica la condición de equilibrio en la resolución de problemas, utiliza la ecuación del momento de una fuerza en la resolución de problemas. Otro de los indicadores es resuelve problemas aplicando la condición de equilibrio estático de un cuerpo rígido y emplea las unidades de medida correctas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos indicadores, vamos a trabajar nosotros ahora con una pequeña base teórica que sería el compendio de todo lo que ya hicimos en las semanas anteriores. Entonces, para poder hablar del equilibrio estático de un cuerpo rígido, es muy importante tener en cuenta dos condiciones que se consideran como las condiciones de equilibrio. Como ven aquí, nosotros tenemos en una tabla, como ustedes también la van a tener en sus respectivos planes que le van a pasar sus profes, o de seguro ya esta mañana todos sus profes les pasaron estos planes, y ahí tienen esta pequeña tablita que les va a servir a ustedes para trabajar hoy. Y dice, en la primera condición, la resultante de todas las fuerzas que en él actúan es nula. O sea, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido deben de ser una sumatoria igual a 0. Como ven aquí, tenemos fuerza resultante igual a 0 y tenemos la fuerza sobre X y la fuerza sobre Y deberían de ser siempre nulas. O sea, tiene que tener necesariamente valor 0. Y esta condición hace que el cuerpo no tenga movimiento de traslación, o sea que el cuerpo no se mueva de un lugar a otro lugar. Ese sería entonces nuestro punto para poder trabajar con la primera condición para este tema. Y la segunda condición es la que nosotros estábamos aprendiendo en estos días, que habla acerca de lo que es el momento. Y nos dice, la suma algebraica de los momentos que en él actúan en relación a un punto es nula. O sea que la sumatoria total de todos los momentos, este simbolito que ven acá se llama sumatoria. Entonces, la sumatoria de todos los momentos tiene que ser nula. Y esta condición hace que el cuerpo no tenga rotación. O sea que el cuerpo no empiece a moverse en una forma de esta manera, no empiece a rotar. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora con estas definiciones que ustedes ya saben, vamos a ver ahora los ejemplos. Y en primer lugar vamos a ver un ejercicio que el profe Simón nos va a mostrar en un momento. El ejercicio dice, la viga homogénea de 80 newton de peso indicada en esta figura que vemos aquí en pantalla está en equilibrio y apoyada en los puntos X e Y, como ven aquí. Nos pide calcular las reacciones en los apoyos. ¿Qué son las reacciones en los apoyos? Bueno, nosotros vamos a trabajar más adelante con un tema que se llama leyes de Newton y dentro de ese tema vamos a trabajar las reacciones de los apoyos. Esas reacciones son las normales que el profe Simón ahora nos va a mostrar en su esquema y nos va a explicar mucho más acerca de eso. Muy Profe bien. Simón. Sí, buenas tardes, estudiantes. Lo que nosotros hicimos acá es recrear el problema. Entonces tenemos la estructura. Vamos a suponer que esta barra es la viga y están fijos con dos puntos, el punto X y el punto Y. Sí. La profe Ramona nos estaba explicando que la condición de equilibrio podía darse de dos maneras. Tenemos que evitar la traslación del cuerpo que se mueva de un lugar a otro y tenemos que evitar la rotación del cuerpo. Cuando nosotros evitamos esas dos condiciones, entonces aparece lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer caso es a la primera condición,
que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Pero ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en nuestro ejercicio? Y como la profe Ramona estuvo nombrando, dice que hay una fuerza a la que le llamamos normal. La normal es una recta perpendicular, ¿verdad? En este caso a la viga. Entonces vamos a ubicar cada una de las fuerzas que vemos en este esquema. Primeramente vamos a ubicar la fuerza que corresponde al peso de la viga. Entonces esto vamos a colocar de esta manera. Muy bien. Entonces esta va a ser el vector que va a representar al peso. Genial. ¿Qué tengo que representar? Tengo que representar las normales. Y vamos a tener dos normales porque tenemos dos puntos de apoyo. Entonces vamos a tener la normal para X y vamos a tener la normal para Y. Entonces este primer punto que está acá va a ser la normal para X y este segundo punto que está acá va a ser la normal para Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio que dice que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Y eso vamos a pasar a hacer con la profe Ramona. Muy bien. ¿Profe? Bueno, entonces ahora la parte matemática la vamos a trabajar. El profe Simón nos acaba de explicar en el esquema que él trajo con la viga cuáles son las fuerzas que actúan y como vimos ahí tenemos las dos fuerzas que son las normales y luego tenemos el peso. Tenemos que recordar siempre que el peso de la barra tiene que indicarse exactamente en el punto medio de la barra, eso no tenemos que olvidar. Entonces ahora vamos a ver ¿cuáles son, en primer lugar, los sentidos que tenían esas fuerzas para poder sumarlas? Y como vimos, tenemos que las dos normales están hacia arriba, entonces la tomamos como positiva. Y el peso lo tenemos hacia abajo, entonces ahora va a ser sentido diferente a la normal, por ende lo restamos. Como vimos anteriormente, la sumatoria de todas estas fuerzas debe de ser nula para evitar la traslación del cuerpo. Entonces aquí, al hacer la suma tenemos lo siguiente, normal X más la normal en Y va a ser igual al peso, pasando el peso al otro miembro. Y tenemos que, como sabemos que el peso es masa del cuerpo por la gravedad, directamente ya aplicamos esa ecuación y el ejercicio nos decía directamente que el peso de la viga es de 80 newton. Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación y la primera ecuación va a ser entonces normal X más la normal Y igual a 80. Muy bien. Veamos ahora en un siguiente paso, que es nuestro paso 3, indicar en el gráfico el sentido de giro de la barra. Y eso vamos a ver nuevamente con el profe Simón. Bien, Gracias, profe Ramona. Y ahora vamos a trabajar con la segunda condición, que es que el momento resultante tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros tenemos acá nuestro esquema y vamos a indicar cada uno de los momentos. Como tenemos tres fuerzas, en teoría tenemos que tener tres momentos. Pero el problema dice que el punto de aplicación se va a dar en X, que estamos acá. Entonces, primeramente yo voy a quitar este apoyo que está acá para poder explicarles. Entonces, si nosotros tomamos la fuerza 1, que en este caso es la normal de X, y queremos calcular el momento va a ser igual a 0, porque la distancia de la fuerza al punto X va a ser 0. Entonces, al multiplicar por el producto por 0, entonces me va a dar 0 eso. Ahora vamos a trabajar con el peso. Bien, la fuerza peso vemos que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a mover nuestra barra de esta manera, entonces nos estamos moviendo en sentido horario, entonces el peso va a tener, el momento de la fuerza peso va a tener signo negativo, pero si yo trabajo la normal en Y, va a ocurrir esto con la barra. Por lo tanto, tenemos sentido antihorario y el momento va a tener que ser positivo. Entonces vayamos con la profe Ramona a resolver la parte algebraica de este ejercicio. Genial. Bueno, entonces continuando con lo que estaba haciendo el profe, vamos a hacer entonces la parte matemática sumando y aplicando la segunda condición de equilibrio. Y nuestra segunda condición de equilibrio decía que la sumatoria de todos los momentos debe de ser nula, o sea, normal en Y por la distancia que existe desde la normal en Y hasta el punto X. ¿Por qué hasta el punto X? Porque nosotros decidimos en este ejercicio tomar el punto X como nuestro punto de apoyo y en base a eso hacer el giro de nuestra barra. Podemos elegir cualquiera de los demás puntos también, eso ya depende de ustedes y de lo que les diga la profe o su profesor, le indique cómo trabajar o en base a cuál de las fuerzas quiere que ustedes puedan mover. Recuerden siempre que las clases anteriores les son muy útiles para poder trabajar con este contenido.
Entonces, viendo las distancias y los sentidos que nos indicó el profe de giro de la barra, tenemos esto, que nos da que momento resultante es igual a la normal I por 5, que es la distancia, más negativo 80, tomamos negativo por el hecho de que tenía el sentido opuesto de movimiento rotacional, más normal X por 0. ¿Por qué? Porque la distancia desde el punto de giro a la normal es 0, puesto que es el punto mismo de apoyo o de acción de esa fuerza. Y ahí vamos a tener nosotros entonces el valor de lo que es nuestra normal en I, que es de 16 Newton. Entonces, ahora vamos a pasar a trabajar con el profe Simón el siguiente paso para que yo pueda explicarles un siguiente ejercicio a ustedes. Muy bien. Muy bien, como estuvo explicando la profe Ramona, ya hallamos ya la normal de apoyo en I. La normal de apoyo en I salió igual a 16 Newton. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la normal de apoyo en X. Sí. Entonces vayamos. Vamos, profe. Lo que hacemos es tomar nuestra primera ecuación, que era normal en X más normal en Y igual a 80. Sí, y lo que sí. vamos a hacer es despejar la normal en X. Primeramente sustituimos el valor de normal de Y, que salió 16. Finalmente 16 que está sumando va a pasar al otro miembro restando, teniendo que la normal de apoyo en X va a ser igual a 64 Newton. Y así concluimos este problema. Vemos que la normal en Y es 16 y la normal en X es igual a 64. Pero para que esto se ponga más interesante, vamos a desarrollar en la pizarra un ejercicio más con la profe Ramón. Muy bien, genial, genial. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con uno de los ejercicios que ustedes van a encontrar en la sección que decía trabaja con tu profe. Y en ese ejercicio ustedes ven este esquema que tenemos aquí. Y en este esquema, como están viendo, ya tenemos resorte. A veces nos asusta cuando vemos un resorte, pero vamos a tratar de trabajarlo paso a paso para que ustedes puedan entender en sus casas cómo resolver este ejercicio. Entonces, la barra de la figura está sostenida por dos resortes. Una de constante elástica K sub 1 puesta en el extremo A, que sería en este punto, y la otra de constante K sub 2 que está en este punto. Y nos dice que está colocada a una distancia de L sobre 4 del extremo B de la barra. O sea, esta distancia desde aquí hasta aquí es L sobre 4, que sería un cuarto de la distancia total de la barra o la longitud total. Y nos dice también, nos pide en realidad calcular K sub 1 y K sub 2, o sea, las constantes elásticas de estos resortes, teniendo en cuenta que el peso de esta barra es de 30 Newton y el alargamiento que van a tener los resortes va a ser de 4 centímetros. En primer lugar, ¿cómo nosotros pasamos estas unidades del sistema internacional? Bueno, la que necesitamos aquí pasar es el alargamiento o el valor de X, que en este caso para nosotros es de 4 centímetros. Pasamos a metro, entonces de centímetro a metro sería dividido 100, no nos olvidemos de eso. Entonces X para nosotros, 4 centímetros dividido 100, va a ser entonces X igual a 0,04 metros, en primer lugar. Ahora, vamos a indicar en nuestro esquema gráfico cuáles son las fuerzas que actúan. Tenemos nosotros aquí la fuerza peso, que sabemos que tenemos que ubicar en el medio de la barra. Aquí tenemos hacia arriba lo que es la fuerza elástica, la fuerza de este resorte. Siempre que tenemos resorte hay una fuerza elástica y aquí tenemos otra fuerza elástica. Si nosotros hacemos esto directamente, podemos decir entonces que la sumatoria, como hizo el profe Francisco en el problema anterior, nos dijo que la sumatoria de las fuerzas, en este caso podemos tomar cualquiera de los sentidos positivos, puesto que la sumatoria total es 0. Entonces, como esto era 1, voy a colocar acá los subíndices y vamos a decir fuerza elástica 1 más fuerza elástica 2 menos el peso igual a 0. Sabemos que la ecuación para la fuerza elástica es K por X, entonces decimos K sub 1 por X más K sub 2 por X, y este peso que tenemos en este miembro pasamos al otro miembro de la ecuación y de ese modo tenemos esto igual a el peso. Y el peso nos decía que era de 30 Newton, entonces igual a 30. Reemplazando tenemos K sub 1 por 0,04 más K sub 2 por 0,04 y esto es igual a 30. Como ven aquí, nosotros podemos dividir cada uno de los factores con 0,04. Entonces vamos a tener finalmente K1 más K sub 2 es igual a 30 dividido 0,04. Por ende, la primera ecuación es igual a K sub 1 más K sub 2. Y si ustedes hacen esto en sus calculadoras, les va a salir directamente 750. Entonces ahí tenemos la primera ecuación.
Y para la segunda parte vamos a trabajar con los momentos. Y habíamos dicho que los momentos resultantes siempre tienen que tener una sumatoria igual a 0. Entonces, para momento resultante vamos a tomar nosotros aquí la fuerza peso. ¿Qué nos explicó el profe Simón? Que si nosotros agarramos un punto y decimos, yo voy a trabajar sobre este punto y como ven aquí, esta fuerza elástica lo lleva hacia arriba. Entonces, ¿cómo va a ser el sentido? Va a ser sentido horario. ¿Por qué? Porque mi barra va a moverse hacia arriba, se va a ir hacia arriba. Entonces, aquí voy a tener el momento de la fuerza elástica 1, momento de la fuerza elástica 1 con respecto al peso, entonces va a ser negativo. Más, ¿por qué digo más? Porque si esto yo estiro desde este punto, aplicando aquí una fuerza y diciendo que esto es fijo y lo estiro hacia arriba, ¿esto qué va a pasar o qué va a mover? Lo va a mover a la barra, la va a mover en un sentido antihorario, o sea, va a ser positivo. Entonces, momento de la fuerza elástica 2 con respecto al peso, y ahí yo sé que esto tiene que ser 0. Directamente, yo voy a hacer de una forma mucho más rápida, voy a hacer esto y ustedes tengan en cuenta que en sus cuadernos lo deben hacer de una forma procesual. Entonces, esto nos va a quedar aquí a nosotros, menos el momento de la fuerza que va a ser entonces aquí, menos K sub 1 por X, por lo que sería la distancia de aquí hasta aquí, como el peso está en el centro, tenemos L sobre 2. Entonces, por L sobre 2, más lo que sería K sub 2 por X, por la distancia de aquí hasta aquí, como esto es un cuarto, también esto me va a dar un cuarto de la longitud. Entonces, por L sobre 4 es igual a 0. Pasando esto al otro miembro, vamos a tener K sub 2 por 0,04 por L sobre 4 es igual a K sub 1 por 0,04 por L sobre 2. Entonces, podemos hacer lo siguiente, simplificamos L con L aquí, 0,4 con 0,4, aquí podemos 2 y 2 y acá nos queda un 2, por ende esto quedaría que K sub 2 es igual a 2 veces K sub 1. Y reemplazando esto directamente en esta ecuación, vamos a obtener entonces, como ven aquí, 2 veces K1 es K sub 2. K sub 2 más K1 me va a dar entonces 3 veces K sub 1 igual a 750. Entonces los resultados van a ser K sub 1 igual a 250 newton sobre metro y nuestra K sub 2, como ven, como es 2 veces 1, me va a dar 500 newton sobre metro. Entonces ahí tenemos resuelto uno de los problemas un poquitito más complicados o de un nivel más alto de lo que es equilibrio estático de un cuerpo rígido. Muy Excelente, profe Ramona. ¿Qué te pareció la clase, Rodrigo? Muy bien, y yo debo reconocer, y se merece, Juanjo, un aplauso de estos profesores, ¿sí? Así que, gracias, Juanjo, muy bien. Y, profes, muchísimas gracias por la paciencia, la creatividad. Y les ven de Pilar, ¿sí? Les mandan saludos de Pilar, de Misiones, y todo el departamento de Itapúa a ustedes, y les agradece. ¿Y saben qué me dicen? Debo decirle, tengo un tiempito, en guaraní me dicen, Yariete, OEBT, o mis profesores, ¿sí? Así me dicen. Muchas gracias. Bueno, se quedan. Hey, prepara tu cuaderno, www.aprendizaje.med.edu.pi. Ahí están todas las lecciones, sí, en la plataforma. Dale, vamos a un corte. Se preparan ustedes, los chicos del segundo técnico y tercero científico.